Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es José Alfredo Mesa de la Universidad Pedagógica Nacional, eh, estudiante de la licenciatura de Educación eh, Ambiental y Ciencias Naturales. Hoy vamos a hablar de Carlos Federico Loureiro. ¿Quién es Federico Loureiro? Es brasileño, del país más grande de Latinoamérica, y pues que pues como vemos acá pues también tiene gran parte de la Amazonía. Él estudió ciencias, es licenciado en ciencias de física y geología de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es licenciado también en ecología, magíster en educación y doctor en trabajo social. Bueno, su tesis se basa más que todo en eh, el materialismo histórico dialéctico y la educación ambiental. Bueno, su trabajo investigativo pues se centra más que todo en las tesis de Marx relacionada con la educación ambiental. Entonces, pues como vemos, el humano es un sujeto histórico, o sea, no podemos ver el ser humano como, eh, digamos, solamente en un área, sino podemos verla en muchas, ¿sí? Que condicionan al propio ser. Una es la historicidad, tiene que ver con la historicidad, que es, digamos, el momento en el cual está viviendo su realidad política y social y económica. Eso determina el ser humano. ¿Qué determina el ser humano? El trabajo, porque el trabajo transforma su realidad. Yo trabajo y yo transformo mi realidad. Entonces eso es lo que basa más que todo lo que es el materialismo histórico dialéctico. El trabajo transforma la materia, ¿sí? Entonces, la idea central del pensamiento Loureiro está en la epistemología crítica, la perspectiva transformadora, materialismo dialéctico, educación ambiental, naturaleza, movimientos sociales y plusvalía. Ya voy a explicar estos términos. Eh, el hombre es un ente práctico y se relaciona con la naturaleza. ¿Cómo se relaciona el ser humano con la naturaleza? Mediante el trabajo. Como vemos acá, digamos, nosotros tenemos un vínculo con la naturaleza y pues mediante eso pues transformamos, mediante el trabajo, la misma materia. La materia está en constante movimiento. Como está en constante movimiento, digamos, es normal que sea, digamos, como esa lucha de contrarios, así como existe la luz, existe la oscuridad, ¿sí? Esa lucha de contrarios es lo que también establece Marx como eh, el materialismo dialéctico, ¿sí? Acá vemos un ejemplo con las mazorcas. La mazorca se muele, se crea una masa con la mazorca. Y pues bueno, acá tenemos unas ricas tortillas de mazorca. Como diría Marx en el Brumario 18 de Bonaparte, los seres humanos hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre albedrío, sino bajo circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y que han sido legadas por el pasado. El pasado condiciona al ser humano. Bueno, Latinoamérica está ubicada en la zona ecuatorial. Esta zona ecuatorial es una zona muy diversa, ya que, digamos, sean óptimas, eh, se dan, digamos, los procesos óptimos para que se diversifique la vida. En términos geográficos, digamos, digamos, en temas de abundancia de agua, ¿sí? Pero además de eso existen también minerales como piedras preciosas, petróleo, oro, coltan, ahorita que se está hablando mucho del coltan, y también pues digamos al ser un ambiente óptimo por el agua, por el oxígeno, disponibilidad de oxígeno, pues se puede cultivar café, un ejemplo, y pues también frutas como banano. Como la canción de Ana y Jaime, Café y Petróleo, también pues es un lugar óptimo
para el tema de la ganadería. Entonces, ¿qué pasa con esto? Dentro de la lucha dialéctica, además, existen dos visiones importantes. Estas dos visiones importantes están mirar la naturaleza como un recurso y bueno, pues los trabajadores, las personas que hacen parte de la sociedad subyugada, digamos, ellos tienen que velar por los intereses de la gente, de los burgueses. Bueno, eso genera desigualdades y estas desigualdades provocan conflictos, como vemos en Colombia. En Colombia, pues esas desigualdades se han profundizado tanto que se ha llevado, pues, con el tema de conflictos. La otra visión es ver la naturaleza como un ente que nos ayuda, que nos protege, que nos brinda, ¿sí? Entonces aquí está, digamos, pues, variedad, la biodiversidad, digamos, biodiversidad de aves, de ecosistemas. Aquí está un ejemplo del páramo. Acá vemos reptil. Los anfibios son importantes porque son bioindicadores. Donde se encuentran los anfibios y donde hay diversificación de anfibios, quiere decir que también es un lugar óptimo en términos de, de riqueza también hidrográfica. Bueno, respecto al pensamiento lorero, digamos, él establece que, digamos, que, bueno, esta forma de organización en la cual, digamos, la tierra otorga poder a los latifundistas, profundizan esas desigualdades que llevan a cabo conflictos. También esos conflictos también se agudizan por el término, pues esto ya por parte de mi pensamiento, ¿no? Porque leyendo, digamos, el tema de Lorero, eso también ha posibilitado también economías ilegales, como el narcotráfico, tráfico de personas y tráfico de fauna, de especies también. Y digamos ha llevado a cabo, digamos, de que otras personas están al poder, digamos, pues con las economías ilegales. Bueno, esto en los países, digamos, desarrollan crisis y esas crisis generan estallidos sociales. Estos estallidos sociales, como establece Lorero, digamos, generan movimientos sociales. Y esos movimientos sociales son importantes porque ayudan a replantear cómo nosotros debemos relacionarnos con la naturaleza, ¿sí? Entonces ahí surge como una nueva relación con la naturaleza. Hablando de Paulo Freire, él problematiza, digamos, el término de lo que él habla sobre la educación liberadora, ¿sí? La educación liberadora, digamos, establece como esto, como una, una, una epistemología crítica, que es decir, empezamos a desarrollar saberes importantes para el término de una reorganización respecto a las relaciones que existen el hombre y la naturaleza. Ya no solamente está enfocada tanto solamente en trabajar para producir a solamente un sector, sino llegamos ya hablamos ya de sustentabilidad en términos, digamos, de la reorganización social. Bueno, entonces esto se da pues por esto de saberes y el proceso educativo. Estos saberes, mediante el proceso educativo, generan, digamos, como tal la epistemología crítica, que es lo que establece, lo que habla Paulo Freire, es sobre una educación crítica. Una educación crítica que permite la emancipación de unas clases sociales. Un ejemplo, digamos, de luchas y movimientos sociales es en tema con Berta Cáceres, digamos que ella trabajó en Honduras cuidando un río, declarando su sujeto de derechos. Un médico traumatólogo que fue asesinado hace poco, el doctor Vela, protector de los bosques del Caquetá, que es una gran zona forestal en Colombia, yo creo que la más importante porque se encuentra Chiriquete. Y otro gran ejemplo de Brasil es Chico Méndez, que trabajó mucho, digamos, también por el tema de educación ambiental. Todos ellos sí tienen algo en común, digamos, que fueron asesinados en ese tema de lo que es la lucha de clases respecto a la reinterpretación en lo que tenemos el hombre con el medio ambiente. De ahí surgen movimientos. Entonces, digamos, la voz de ellos no quedaron impunes porque, digamos, todavía esas luchas son importantes. Con lo que vemos ahorita en el paro nacional, también ha surgido también nuevas formas de plantearse ese tema, digamos, de la relación hombre y la naturaleza. Un ejemplo es
de lo que hablaba Arturo Escobar en una minga del postdesarrollo, de que hacen una crítica respecto a los indígenas del Cauca, hacen una crítica respecto al tema de globalización. Para ellos globalización significa muerte, ya que ese tema, digamos, de globalización no respeta, ¿sí? No respeta los saberes ancestrales y esto. Mediante esos estallidos sociales surgen nuevos saberes y además de surgir nuevos saberes, saberes que se creían extintos y que, bueno, en estos momentos están tomando fuerza. Entonces, pues me gustó compartirles un poquito de pensamiento obrero. Yo creo que es algo que se está manifestando hoy en día, mucho ya que digamos esos temas de conflictos sociales, ambientales, desnuda como tal lo que es la lucha de clases. Entonces, pues, bueno, espero que reflexionen respecto a este video. Solamente es un autor y pues digamos, pues podemos problematizar, ¿sí? Entonces, esto es un poquito sobre el materialismo histórico dialéctico y la educación ambiental. Muchas gracias.